Ya informamos más temprano que ayer se conoció el índice de precios al consumidor. El promedio nacional fue del 8,3%. Algunos celebran que esto es una desaceleración de más de 4 puntos respecto de la medición de septiembre, había sido 12,7. La variación interanual alcanza al 142,7% y en lo que va del año el 120%. Esto es en los primeros 10 meses del año. Para esta tarde está prevista la difusión del IPC San Luis. El IPC San Luis ya sabemos que se mide junto con las provincias de Cuyo. En Cuyo el índice de precios al consumidor ha sido más bajo que en el nivel general porque ha sido del 7,4%. Lo mismo que en el noreste, de manera tal que muy probablemente el IPC San Luis esté en el orden ese. Puede estar un poco más alto o un poco más bajo. Normalmente hemos tenido en los últimos tiempos en San Luis un índice de precios mayor que en el resto de las provincias de Cuyo. Pero después al promediar le ha quedado, bueno, para la zona de Cuyo, de los valores que se han dado. Hay mediciones que se están anticipando por parte de consultoras que se miden en Buenos Aires. Son mediciones hechas en Buenos Aires que están indicando que se volvería a más de dos cifras en la medición del índice de precio del consumidor en noviembre en virtud del incremento en el precio de los comestibles que todos hemos visto cómo ha sido. De ahí que nos parezca un tanto irreal esta medición que se ha dado a conocer ayer. Le he pedido al contador Gabriel La Pesata, que es docente de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales, de nuevo, que nos atienda, para que nos quiera explicar algo vinculado con este momento y cuál se piensa que podrían ser las perspectivas después de las elecciones del próximo domingo en el crecimiento de los precios. Contador Gabriel La Pesata, gracias por atenderme. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Cómo le va, Mario? Buen día. Bien me va, a pesar de todo, Bueno, bien. eso es una buena noticia. Me ha Sí. dejado sin argumento, lo ha dicho casi todo, Mario. Este, un día conversaba con la titular de la cátedra de estadística en nuestra facultad y con respecto a los promedios me decía, imagínate que hay en una fila individuos que tienen una altura promedio de 1,30 m. Y al final hay dos lungos que miden 1,90 m y 2,05 m. Claro, el promedio es de 1,70 m, pero claro, la mayoría está distorsionada por dos personas. Es decir, los promedios a veces son mentirosos. No sé si el ejemplo es gráfico. El 8,3 que curiosamente los argentinos festejamos, decimos, este mes fue el 8,3, si usted lo pone en el contexto matemático y económico, es una aberración de alto. Es decir, en un mes su dinero se deterioró en promedio un 8%. Eso no quiere decir que los alimentos no hayan sufrido un aumento del 19%. Pero en promedio es el 8, es decir, es una locura lo que nos está pasando si lo comparamos con países de Latinoamérica que tienen menos de un punto mensual y no llegan ni siquiera al 50% de lo que tenemos nosotros en forma mensual en el año. Esto es inflaciones que van desde el 2 al 4% en países como podemos citar Uruguay, Perú, hasta el mismo Ecuador. Es decir, la inflación argentina realmente es por demás preocupante hacia futuro. El 8%, Mario, de acuerdo a lo que uno lee y lo que está viendo, responde a que, bueno, por cuestiones electorales se ha puesto un ancla básicamente al tipo de cambio
oficial de la economía, que está fijado por el Banco Central o por la política económica, de 3 puntos, de 360 pesos, eso está anclado, y fíjese usted, ese dicho que utilizan mucho los abogados, el que avisa no traiciona. Ya el Estado, la política económica, el Ministerio de Economía, todo el resultado del REM, que le llaman, el resultado de expectativas monetarias que publica el mismo Banco Central, están hablando de que el dólar oficial se movería al orden de los 530 pesos. Es decir, que se está anticipando ya una devaluación. Oportunamente será después de que se conozcan los resultados de las elecciones, lo cual eso va a llevar inercia inflacionaria, que no sé si ya no la está descontando el mercado también, lo cual implica, que es lo que se está comentando en quienes analizan esto de forma más exhaustiva, de que noviembre y diciembre tendríamos inflaciones entre el 11% y el 14% mensual, noviembre-diciembre. Es decir, que la expectativa inflacionaria está, y algunos hasta aventuran decir de que estaríamos llegando entre un 15-20% enero, febrero, marzo. Es decir, que las expectativas son más que poco alentadoras en torno a la inflación. Lo que no se sabe, Mario, no sé si usted tiene la misma percepción que yo, es que no se sabe qué se va a hacer, de qué forma se va a atacar esto. Bueno, una de las preguntas que yo tenía para formularle es precisamente lo que yo creo que usted denominó como inercia de la inflación, o sea que hay un movimiento, digamos, que es difícil de parar, y por qué se hacen previsiones de inflación tan elevada, y por qué nos va a costar tanto salir de este proceso inflacionario. Y bueno, la situación es más que clara, es decir, y esto es empírico, esto no emite muchas discusiones al respecto. Mientras sigamos viviendo de elementos artificiales que no tienen nada que ver con lo estructuralmente lógico que se debe hacer, el proceso inflacionario no se va a agotar ni va a tender a solucionarse. Concretamente, mientras sigamos gastando más de lo que tenemos para gastar, esto provoca inflación. Es decir, ¿qué se va a hacer? ¿De qué forma se lo va a atacar? Shock, gradualismo, una forma u la otra, lo que sea, esto requiere de aspectos que limiten, pongan una cota al gasto público, es decir, la calidad del gasto por un lado, y por otro lado, cómo hacerlo de forma tal de que no genere expectativa inflacionaria, es decir, gastamos más de lo que generamos, es decir, acá hay que generar políticas que generen la inversión y el ahorro, por un lado. Eso no hay otro modo que favorecer la producción y la exportación, y eso no lleva a otro elemento que un ajuste más que importante en el tipo de cambio para que nos haga competitivo a nivel mundial, cosa que no lo somos hoy. Es decir, los costos que tenemos para producir son más elevados que lo que recibiría quien vende en el mercado a un dólar anclado, es decir, no recupera lo que invierte. Esto ya nos pasó en la convertibilidad. Grandes empresas textiles le convenía más traer un contenedor de camisas de China que ponerse a fabricar camisas. De con eso, ¿qué terminamos? Terminamos con parte de la industria nacional que se cerró y pasó de grandes factorías a cómodas oficinas. Simplemente con un teléfono sustituye una máquina. Es decir, que esto va a un ajuste devaluatorio necesario, y eso va a traer un salto inflacionario importante. Es decir,
yo estimo, y no es una apreciación mía, es simplemente una consecuencia de las variables económicas de cómo se van a mover, que vamos a ir a un ajuste severo de la economía con una repercusión en una recomposición de la tasa de cambio que haga a la Argentina competitiva a nivel mundial. Esto no es otra cosa que una devaluación es un reacomodamiento de precios y no sé cómo va a ser la política de salarios que la acompañe. El manual a veces dice que para contener el aspecto inflacionario de la economía hay que quitar poder de compra de la economía, es decir, más restricciones al poder de compra, ya, ¿qué más? Es decir, en la Argentina ya hay gente que está no comiendo 2 veces por día, ni las 4 comidas, sino que ya elige en qué momento va a comer una vez. Es decir, es bastante severo lo que nos está pasando, obviamente lamentable. Ahora, el ajuste hay que hacerlo sí o sí, ¿no? ¿Eh? El ajuste hay que hacerlo sí o sí, sea quien sea el que gobierne, tiene que hacer el ajuste, porque si no Sí, se sí, derrumba todo y se practica yo solo creo el que sí. ajuste, ¿no? Sí, usted me dice se derrumba todo. Yo creo que deberíamos decir cómo empezamos a construir. Ya casi que se nos cayó el techo, ¿no? Ajá, ajá. Pero sí, Mario, yo no sé, salvo que esté yo totalmente equivocado y errado, esto ajusta por ahí. No hay otro motivo, otra posibilidad. Por eso le digo, ¿será shock o será gradualismo? Pero obviamente, usted fíjese, Mario, de que estamos con tarifas públicas totalmente contenidas, con precios controlados, por una cuestión, estimo, estrictamente electoral, pero es decir, ¿cuánto más se puede mantener? ¿Usted se acuerda de las ollas Marmicó, la presión? Sí, sí, yo Bueno, era chico, tenemos sí. una olla a presión. ¿Eh? Sí, sí. Bueno, tenemos una olla a presión puesta al fuego que Ah, tiene poca agua adentro. ah. La- necesariamente, pero por una cuestión elemental de leyes de la física o de la economía, como la quiera poner análogamente, eso explota. Ujú. Estamos en una situación ciertamente dramática. El Sí. tema es cómo hacemos para sufrir el menor daño posible, el menor sufrimiento, ¿no? ¿O me equivoco? No, no, totalmente, pero bueno, está probado que el argentino tiene una capacidad de resiliencia que es notable. Sí, Ujú. estamos acostumbrados a punto tal de que se festeja que del 12 tenemos el Se 8%. baja el 8. Es increíble eso. Eso es como decir, uy, de 43 grados de fiebre tenemos 41. Tarde o temprano la meningitis viene. Ujú. Este, de manera tal que, digamos, el panorama es que sí o sí, con quien gobierne, tiene que haber un ajuste que está vinculado con la reducción del gasto estatal. Absolutamente. No, no hay otro modo, salvo de que nos transformen en un país extremadamente eficiente, que le vendamos al mundo todo lo que requiere y venga una lluvia de dólares, pero no, eso no existe, no está, no se va a dar, Y aun no cuando fuere tenemos. así, eso demanda tiempo. Exactamente. Es decir, en el cortísimo plazo esto es complicado. Contador, muchas gracias por atenderme. Disculpe la molestia tan reiterada en que lo ponemos, pero No, muchas no, gracias. no, no, no. Es un deber de quienes nos decimos integrantes de la querida Universidad Nacional de San Luis. Así que a sus órdenes, cuente usted como un soldado. Lo que no sé si no hice un aporte al servicio necrológico.
Muchas gracias. Buen día. Buen día, muchísimas gracias. Buen día. El contador Gabriel Lapesata, que es docente de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de San Luis, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. Bueno, los datos del tiempo, escuchamos música a la pausa y volvemos. En la ciudad de San Luis la temperatura